¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión en una jornada y también en el marco de una semana en la cual el recinto no se ha abierto, el recinto está esperando y aguardando nuevas fechas para discutir diferentes proyectos que propongan los diputados nacionales, pero sí han avanzado con diferentes iniciativas a lo largo de la semana en lo que tiene que ver con algunos proyectos en diferentes comisiones de esta Cámara de Diputados de la Nación. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, aquí con un día un poco más tranquilo Así hoy, es, sí. con menos actividad parlamentaria, pero mucha actividad política. Están bastante que arden las internas políticas en los distintos bloques partidarios. Empieza ya la cuenta regresiva para el proceso electoral. En mayo va a ser en la Ciudad de Buenos Aires, todavía está indefinido cuándo va a ser en la provincia de Buenos Aires, los principales distritos argentinos, y se empieza a configurar ya el mapa de las candidaturas, el cierre de las alianzas, dentro de poco la inscripción de candidatos, así que eso también está puertas adentro de cada uno de los bloques, tensionando un poco los vínculos y, bueno, también las negociaciones, ¿no? Exactamente. Bueno, momento de definiciones. ¿Por qué? Por lo que dice Amanda y que está señalando, el sábado cierran las inscripciones de los candidatos para la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos, la Ciudad de Buenos Aires adelantó también su calendario electoral para el próximo 18 de mayo y hasta ahora el único candidato que ya fue, digamos, proclamado o anunciado pertenece a Unión por la Patria, que es Leandro Santoro, el diputado nacional. Otras fuerzas, y Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? El exalcalde de la Ciudad de Buenos Aires. Otras fuerzas todavía están especulando y viendo a ver qué candidato pone una para ver si la otra puede contrarrestar. Sí. A mí lo que me dicen es que, después veremos también si el señor Claudio Mardones tiene información, que el oficialismo a nivel nacional, estamos hablando de La Libertad Avanza, tiene una ficha puesta en una ministra del Poder Ejecutivo Nacional. Wow, vamos a ver si se va develando en las próximas horas, porque como decís, el sábado es el momento de presentar las candidaturas. Le damos la bienvenida a nuestro colega y compañero Claudio Mardones. ¿Cómo estás? Bienvenido, Claudio, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, una alegría saludarlos. Bueno, sí, y acá hay un dato importante, y tal cual lo decía Fernando Fracchelli, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación. Bueno, hoy arrancó el día en Recoleta, recorriendo el barrio porteño de Recoleta, después de una jornada cargada de interrogantes respecto a qué hará, si está dispuesta a jugar o no. Bueno, lo que había circulado hasta ayer es que ganas en la Casa Rosada habían, la que no tenía ganas de jugar es ella. Así que algo pasó entre ayer y hoy con Bullrich antes de salir para Córdoba, haciendo un recorrido por Recoleta, uno de los barrios en donde el PRO y la Libertad Avanza tienen un altísimo nivel de adhesiones. Bueno, vamos a volver también a retomar la información parlamentaria, que también es bastante interesante y lo anticipamos en estos títulos. Exacto. Comisión de Minería, exposiciones sobre los emprendimientos en las provincias mineras. Dictamen de la Comisión de Salud, proyecto para declarar la emergencia en discapacidad. Nuevas autoridades en derecho parlamentario. El diputado Juan Bruje será el nuevo presidente de esa asociación. Bueno, ahí estaban algunos de los temas que vamos a estar desarrollando. Obviamente vamos a ampliar estos títulos y lo que decíamos anteriormente, el hecho de que vaya avanzando el calendario electoral va también teniendo cierta repercusión en la Cámara de Diputados de la Nación, como también en la Cámara de Senadores, más allá que se pudo avanzar esta semana con reuniones de comisión, como veíamos en los títulos, entre ellas un encuentro importante de la Comisión de Minería. Totalmente. Con presencia de funcionarios nacionales, de funcionarios provinciales, del propio presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem. El tema de la minería me parece que es una de las ventanas que está viendo el gobierno como ingreso de dólares. Totalmente. Lo hemos reflejado. De hecho,
El año pasado la exportación minera fue la tercera mejor en la historia de la minería argentina, precedida solamente por los años 2011 y 2012. Y los protagonistas que estuvieron en esta reunión de la Comisión de Minería, presidida por el sanjuanino Gualberto Allende, de Unión por la Patria. Bueno, la gran incógnita iba a ser quiénes iban a ser los invitados especiales. Representantes de las principales provincias mineras, entre ellas las 5 que más exportan y que tuvieron el mayor nivel de exportación entre enero y febrero hace muy poquito. Vamos rápidamente a la provincia de Entre Ríos, que tenemos nuestra primera entrevista de la tarde. Le damos la bienvenida a la diputada Nancy Vallejos. Ella representa Entre Ríos por el bloque del PRO. Aquí Amanda Alma, saludando también Fernando Fraquelli, Claudio Mardones, todo el equipo de Pasos Perdidos. ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, aquí repasando un poco la agenda parlamentaria, sin duda, bueno, novedades respecto a lo que ustedes han sido protagonistas la semana pasada con rubricar el DNU 179/25, que habilita al Ejecutivo Nacional a concretar un acuerdo con el Fondo Monetario, hoy en distintas intervenciones, algunas en actividades, otras en entrevistas periodísticas. Tanto el presidente de la Nación como el ministro de Economía dieron detalles de lo que será el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Alrededor de 20.000 millones de dólares sería lo que prestarían al gobierno argentino. ¿Cuál es su análisis esta semana, ya de pasada una semana de la votación, y todavía, bueno, con algunas incertidumbres sobre el procedimiento que se va a llevar adelante? Bueno, respecto de los DNU, es una herramienta que el gobierno nacional está haciendo uso bastante intensivo. Creemos que es una herramienta constitucional válida. También hay que reconocer la debilidad en términos parlamentarios que tiene el gobierno nacional hoy para sancionar una ley. Ya pasó con la ley bases y la de paquete fiscal, que lamentablemente se demoró bastante su tratamiento, fue un proceso de varios meses, así que creo que esta herramienta del DNU hoy al gobierno le agiliza la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que era lo que pretendía, y por eso nosotros acompañamos en su momento la decisión del presidente a través del DNU. Los detalles, como suele pasar en todo acuerdo con el fondo, siempre se conocen a medida que las negociaciones van avanzando, no se conocen desde una primera línea. Y es una herramienta también que usaron los diferentes gobiernos, así que por esto y para dar certezas también al mercado y incentivar la llegada de inversiones, nosotros desde el bloque del PRO decidimos acompañarlo. Nancy, buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Nancy, sin dudas hay un tema que permanentemente lo está planteando la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos. El tema tiene que ver con las retenciones. ¿Se está avanzando? ¿No se está avanzando? ¿Avanzó un poco la Comisión de Agricultura? ¿Se están exponiendo las posibilidades de los diferentes proyectos? ¿Es un tema que está en la agenda de ustedes? Sí, es un tema que está en la agenda, sobre todo, como decías vos, Fernando, para las provincias de mayor producción agropecuaria. Nosotros venimos trabajando en el tema, oportunamente los gobernadores de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba también se manifestaron respecto a la baja de las retenciones. Actualmente en la Comisión de Agricultura, que preside también un entrerriano, que es Atilio Benedetti, se pusieron en discusión los diferentes proyectos que hay presentados. Si bien ninguno tiene dictamen, están todos en discusión, son alrededor de 7, y están presentados por todos los bloques de diputados, del PRO, del radicalismo, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, todo en miras a el decreto 38-2025 que había publicado el Poder Ejecutivo, que tiene vigencia hasta junio, que prevé una disminución de las retenciones en algunas producciones. Y nosotros lo que pretendemos poner en discusión es que las bajas de las retenciones y las alícuotas se establezcan a través de una ley del Congreso, ¿no?
Y los proyectos también tienen en mira la derogación del artículo 755 del Código Aduanero, que delega al Poder Ejecutivo establecer ese porcentaje de las retenciones o las alícuotas. Nosotros creemos que es una potestad que recae sobre el Congreso de la Nación, legislar en materia aduanera y tributaria. Así que vamos a llevar adelante seguramente muchas reuniones para lograr un consenso y finalmente tener dentro de lo posible un proyecto de ley con un acuerdo consensuado en la mayoría de los bloques y poder establecer esto, la potestad del Congreso de establecer aunque sea unos parámetros de las alícuotas y de última que el Poder Ejecutivo establezca dentro de ese parámetro cuáles son las alícuotas aplicables y también avanzar en esta derogación del artículo 755 que es fundamental para quitarle esa delegación de facultades al Ejecutivo, sobre todo teniendo en cuenta de que es un impuesto totalmente distorsivo las retenciones, y lo dicen los datos, a medida que se le fue disminuyendo la presión tributaria, la producción agrícola argentina no solo que incrementó las inversiones, sino también que incrementaron los ingresos en dólares de las diferentes actividades. Por ejemplo, desde la disminución de las retenciones en la actividad láctea, el incremento por derechos de exportación aumentó muchísimo, lo cual significa ingresos de dólares genuinos para el país, que es lo que necesitan y que es lo que todo gobierno siempre reclama y necesita para mejorar su gestión, ¿no? Diputada Vallejos, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, la escuchaba con atención respecto a el futuro de las retenciones, ¿no? En un momento en donde todavía está en vigencia la reducción para las economías regionales, pero antes de tener el gusto de tomar contacto con usted, arrancando el programa Pasos Perdidos, nos preguntábamos un poco el peso que está empezando a tener la coyuntura electoral. Y en estos días el PRO está en el foco de la atención. Hubo dos hechos muy importantes en las últimas horas. Mañana el expresidente Mauricio Macri viaja a Córdoba. Antes de que lo reciban, bueno, ha recibido varios mensajes de legisladores y, por ejemplo, la senadora Carmen Álvarez Rivero, que le dice, bueno, la alianza es con la libertad avanza. Es un planteo que, bueno, ya es título en varios medios. Y esta mañana Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, recorriendo el barrio de Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires, también en el mismo sentido. ¿Por qué se lo pregunto a usted? Bueno, porque el PRO gobierna la provincia de Entre Ríos. Es una de las provincias que el PRO ha logrado gobernar y cruzar la General Paz y el Riachuelo, después de gobernar la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la situación del PRO en Entre Ríos? Desde su punto de vista, ¿cómo es la relación con la Libertad Avanza y cuáles son las perspectivas de acercamiento o de competencia en su provincia? Nosotros en Entre Ríos, gracias al trabajo enorme que viene haciendo el gobernador Rogelio Frigerio, tenemos un frente que logramos ganar las elecciones, que es el Frente Juntos por Entre Ríos, donde ahí está integrado por una diversidad enorme de partidos, más allá del PRO, de la Unión Cívica Radical. Hay partidos locales, vecinalistas, y estamos todos en gestión, tenemos una vocación de diálogo y de construcción que lidera Rogelio. En este sentido, el avance o el acuerdo con algún otro sector todavía no está en discusión. Para nosotros, en Entre Ríos, las elecciones o los cierres de listas van a ser más adelante. Sí creemos que el PRO hizo todo lo posible para acompañar al gobierno nacional y lo vimos en el Congreso. Nosotros, desde nuestro bloque, acompañamos de una manera totalmente desinteresada al gobierno del presidente Milei, dándole las herramientas para la gobernabilidad, siempre con total profesionalismo y compromiso, haciendo siempre lo correcto antes de lo conveniente. Yo creo que vamos a poder avanzar en un acuerdo amplio, como viene sucediendo en algunas provincias. Creo que esta es la vocación también del gobernador, de siempre escuchar a todos los referentes y los dirigentes de todos los espacios.
Y te repito, me parece que para nosotros hoy, en particular en Entre Ríos, es apresurado hablar de un acuerdo cuando la realidad es que todavía no hay un diálogo concreto, certero, si vamos a ir por un camino o no. Nosotros, la provincia, te repito, está bajo el liderazgo de nuestro gobernador y vamos a avanzar siempre en una construcción pensando en defender los intereses de la provincia y del país. Nancy, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Nancy Vallejos, diputada nacional por el PRO, por la provincia de Entre Ríos. Exactamente. Vamos a repasar ahora lo que sucedió en la jornada del día de ayer temprano. Lo había anticipado Claudio Mardones cuando nos visitó el día martes aquí en Pasos Perdidos. Arrancamos con el presidente de la comisión, Gualberto Allende, el exdiputado del bloque Unión por la Patria, de la provincia de San Juan, refiriéndose a la apertura de esta sesión informativa que ocurrió ayer en el contexto de la Comisión de Minería. Me parece que con las palabras del secretario pone muy en evidencia lo que significa esto de recorrer los distintos países del mundo hablando de las bondades de Argentina con respecto a estos minerales que son tan requeridos y se manifiesta en las importantes inversiones en cada una de las provincias. Creo que estamos viviendo un momento muy particular. Yo quiero traerte, Luis, en aquel encuentro del Día de la Minería en Córdoba, cuando vos hacías referencia a cómo ha cambiado la mentalidad del argentino, particularmente en lo que es Capital Federal, que siempre fue muy reacio a aceptar esta actividad que podemos hacerla perfectamente cuidando el ambiente y demás, ¿no? Vos hablabas de un porcentaje sumamente importante y creo que eso tiene que ver mucho también con las decisiones de los gobiernos provinciales, apostar fuerte, trabajar con las comunidades y que debemos entender que aquellas provincias que estamos recostados sobre la cordillera no tenemos plan B si no hacemos minería. Acá están representadas provincias donde la actividad de la vitivinicultura es muy importante, pero también hay que remarcar lo que ha sucedido en los últimos años. Nos encontramos con una caída del consumo impresionante. Esto tiene que ver justamente que afecta a la actividad económica, laboral y demás. Tenemos en el caso de Mendoza, que es la principal provincia vitivinícola, a pesar de que San Juan tenemos mejores vinos que el Mendoza, pero la caída del consumo es histórica en los últimos 20 años, la más pronunciada. Para tener una idea, el consumo a nivel global cayó el 7,5%, en la Argentina ha sido el 37,2%. Esto afecta directamente a nuestras provincias, ¿no? Y las economías regionales no alcanzan para cubrir esta caída que se ha producido. Entonces, nuestra esperanza está en la minería, ¿no? Por eso la decisión política de los gobiernos provinciales me parece que es fundamental. Bueno, ahí estaba Gualberto Allende, que es el presidente de la Comisión de Minería. La importancia, dijo, para los gobiernos provinciales es fundamental el tema de la explotación minera. Por tal motivo han venido los ministros nacionales y provinciales, o el secretario en el caso de la Nación, aquí al Congreso Nacional. Para las provincias y para la República Argentina es un eje central. También lo marcó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de esta manera. Muchas gracias por la invitación, Gualberto. Luis, que lo he molestado durante un año y pico para empezar a conocer algunos detalles que tiene la industria. No, vengo de una provincia minera, pero no, porque tiene mucho potencial en términos de minería, pero no conozco el rubro. Vengo, como saben, del sector privado, pero hay cuestiones que tienen muchísimas particularidades, como la minería.
Y veo, bueno, acá representadas la mayoría de las provincias, Catamarca, bueno, La Rioja, bueno, Nancy de San Juan, Gualberto, José Peluc, trabajamos juntos en nuestro bloque, Licho, Mendoza, en fin, Jujuy, Colo. Agradezco y celebro esta reunión de comisión que, como decía el señor secretario, están juntos el sector público y el sector privado. Nosotros somos los que legislamos y el sector privado es el que invierte. Y, o sea que está en nuestras manos generar las condiciones de sustentabilidad de este tipo de inversiones que son a largo plazo, ¿no? Vienen las empresas y entierran muchísimo dinero y empiezan a ver los frutos no menos o no antes de los 5 años. Este dato no es menor y hago un pequeño aparte en esta cuestión. El RIGI, el famoso RIGI que salió dentro de la ley de base de este régimen, más allá de lo importante que es para la industria, habla de nuestro fracaso en términos políticos. Viene a ser el parche a un sistema que no pudimos generar condiciones de estabilidad de manera natural y permanente en torno a la inversión de los capitales. O sea, lejos de incentivar o de seducir a los capitales durante mucho tiempo, la Argentina los ha ahuyentado. Y esto sigue pasando en algunas provincias. Yo, como parte de un gobierno que tiene 1 año y 3 meses a cargo la Argentina, el mensaje es: tratemos de trabajar conjuntamente, articulada y coordinadamente, municipios, provincias y nación, en pos de lograr la mayor cantidad de inversiones en nuestro país, que nos está mirando literalmente el mundo. Son los mensajes que llegan desde todos los sectores vinculados a lo que es minería y oil and gas también, pero bueno, hoy estamos en el tema minería. Son fabulosos. Tenemos una oportunidad, digamos, inédita para la historia de nuestro país, de dar un paso adelante en este rubro de la economía que tanto necesita el mundo de los minerales. Entonces, aprovechemos esta oportunidad, legislemos en pos de no ahuyentar los capitales, pues son ellos los que van a generar trabajo, van a generar regalías y van a generar mejores condiciones de vida para 47 millones de argentinos, más allá de que no todas las provincias son mineras. Tenemos que hacernos el propósito de lograr condiciones permanentes y sustentables para que aquel que quiera venir a invertir en la Argentina sepa cuáles son las condiciones y que no se las vamos a cambiar a mitad de camino como hizo la Argentina durante los últimos 20 años, que modificaba las reglas todos los años, más allá de las condiciones macroeconómicas que han sido bastante desfavorables. Así que celebro esta reunión, le agradezco de nuevo a Gualberto, al secretario por estar, a todos los diputados, a José, que me ha insistido permanentemente. Yo vengo de otra reunión, suspendí para poder estar presente hoy. Muchas gracias por esto y que sigamos con este tipo de reuniones en pos de articular mejores políticas para obtener mejores resultados y mejores condiciones de vida para nuestra gente. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba, impulso a la minería de las diferentes provincias y del propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Una rareza, en general no van los presidentes de la Cámara de las comisiones. Esta situación es particular, un tema que le importa mucho al presidente de la Cámara, evidentemente, aunque también planteó que se está interiorizando un poco, por eso aprovechaba la visita de los funcionarios para conocer en más detalle la situación de la minería. ¿Vamos a la pausa? Pausa la primera y regresamos enseguida.
momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Volvimos aquí a Pasos Perdidos, repasando un poco la actividad parlamentaria. Recordemos, esta semana hubo varias comisiones, todas informativas de diferentes temas, Así es. con también discusiones importantes. Una de ellas tuvo que ver con la salud, con la acción social, con la discapacidad, así que vamos a hablar un poco del tema. Bueno, diputado Daniel Arroyo, ¿cómo le va? Gracias por visitarnos. Muy bien, un gran gusto. Gracias. Bueno, hablaba Amanda, introducía un poco el tema, ¿no? El tema de la discapacidad, el tema de debate por estas horas también en este Congreso. Sí, nosotros logramos, yo soy autor de un proyecto que es declarar la emergencia en discapacidad. Se aprobó en la Comisión de Discapacidad, se aprobó en Salud y ahora tenemos que ir a presupuesto. Declarar la emergencia significa básicamente actualizar las prestaciones que se están dando a las personas con discapacidad. Hoy, por ejemplo, las personas que tienen que ser transportadas de un lado a otro para tener un tratamiento, le pagan a los transportistas la mitad del valor del litro de nafta, con lo cual en vez de ir 5 días lo llevan 2. No están accediendo a los medicamentos. Hay un problema serio de acceso a los medicamentos. Una persona que trabaja en un taller protegido, es una persona que trabaja 4 horas por día en un taller, que producen algo y lo venden, gana 28.000 pesos por mes, no por día, por mes. Está totalmente desfasada. Entonces, la ley de declarar la emergencia lo que le dice al Estado es, usted esto tiene que actualizar los montos. Sáquelo donde quiera, no altera el sistema macroeconómico, pero tiene que actualizarlo. Hicimos un cuadro, tomamos los montos que eran a diciembre del 2023, lo actualizamos hasta hoy, le quitamos lo que ya se fue aumentando y se actualizan las prestaciones de salud de los profesionales que prestan asistencia, de los transportistas, de los medicamentos y la situación de las pensiones. Eso es lo que se ha aprobado. Difícilmente lo trate presupuesto porque no se está tratando nada en presupuesto, entonces seguramente vamos a ir al recinto para hacer un emplazamiento. ¿Y qué rol tuvieron los diputados oficialistas y también sus aliados en estas discusiones? ¿Participaron, acompañaron, tienen dictámenes de rechazo, tienen una mirada crítica? El proyecto tiene el apoyo, yo soy el autor, pero tiene el apoyo no solo de la Unión por la Patria y del Bloque de Izquierda, que tenía otro proyecto que lo incorporó al nuestro, sino también de parte de la coalición cívica, los diputados de la coalición cívica están, y tanto del radicalismo, que es Democracia para Siempre, como del radicalismo y de una parte del Bloque de Pichetto. O sea, yo entiendo que nosotros deberíamos juntar 129 diputados y de Innovación Federal, también un diputado de Misiones que también lo acompañó. Hay una conciencia de que hay un problema serio. Esto de verdad está muy fuera de lo partidario. Es evidente que está totalmente desfasado los montos, que está muy complicada la situación y que hay que tratarlo. Creo que vamos a lograr una mayoría. No participaron ni los diputados del PRO ni de la Libertad Avanza. Hay diputados de la Libertad Avanza comprometidos con el tema de discapacidad, lo mismo que del PRO. Ellos nos traen permanentemente información de lo que se está haciendo, pero está complicado. El problema es que se está haciendo una auditoría, además, lo cual está bien hacer una auditoría, y que si alguien tiene una pensión que no correspondía, le quiten la pensión, pero la auditoría se está haciendo de manera muy lastimosa para las personas. Les envían un WhatsApp o un mail para que pongan sus datos, cuando en realidad todos le decimos a la gente, ojo, no metas tus datos, puede ser, no te metas en lío, una estafa, la misma persona no sabe qué hacer. Les envían una carta de documento. En la Argentina estamos ante una generación de inquilinos, la gente alquila y va cambiando, y la base de datos de la ANDIS son de hace mucho tiempo, con lo cual la chance de que la carta de documento venga rechazada son muy altas. Se hizo una resolución muy lastimosa para las personas con discapacidad que va 100 años para atrás y tomaba conceptos como idiota, imbécil o débil mental. El gobierno planteó que lo va a cambiar, todavía no lo cambió, pero entiendo que sí lo va a cambiar, pero vuelve al concepto de discapacidad, de pensión por invalidez laboral. Todo eso está generando una situación muy dura para las personas con discapacidad. Yo creo que vamos a tener una mayoría amplia, verdaderamente la están pasando mal, y lo que buscamos es básicamente que el gobierno vuelque los recursos que corresponden en esta área. Cuando el presidente Milei presentó el proyecto de presupuesto, que después no fue tratado, un periodista le preguntó, bueno, ¿qué pasa si el Congreso te cambia las cosas? Él dijo, mientras me mantengan el número no hay problema. Nosotros mantenemos el número, no es que creamos un impuesto y nada, le decimos, usted esto páguelo, sácalo del área que quiera, pero esto págalo. Creo que lo vamos a lograr, ojalá no me equivoque. Diputado, y en ese contexto, ¿cuántas son las estimaciones presupuestarias que permitirían de que la situación no termine en un veto? Bueno, la pensión por discapacidad es el 70% de la jubilación mínima, son cerca de 270.000 pesos. En realidad el gobierno, en el presupuesto que envió, que no mandó,
recortaba 300.000, hasta ahora no se ha hecho. Nosotros necesitamos encarar un ajuste de cerca del 50% en esa, no solo en las pensiones, sino en las prestaciones, en lo que tiene que ver con la atención cotidiana y los medicamentos. Están desfasadas, están cerrando las instituciones que prestan servicios. No solo eso va por el lado del Estado, sino también de las obras sociales y las prepagas. No es todo presupuesto nacional, sino es establecer un nomenclador claro que obliga a los que tienen que prestar servicios que lo puedan prestar. Pero hoy estamos ante cierres muy importantes. Se puede hacer de distintas maneras, se puede hacer ordenadamente. Tenemos pues el otro problema, y es que hay 500.000 personas que presentaron para acceder a la pensión, que hicieron el tratamiento médico, que tienen los controles, que tienen todo, y de las 500.000 solo accedieron 586. 0,001, o sea, hay un recorte muy fuerte. Entonces, no solo estamos hablando lo que se está haciendo para atrás, hacerlo seriamente, sino que en realidad no están entrando las personas a la pensión. Todo esto obligaría a generar un aumento que es poco significativo comparado con cualquier otro tema, pero que es imprescindible. Y lo que le decimos es al jefe de gabinete, porque eso significa emergencia, usted reordene las partidas como quiera, no hay ningún problema, no cree impuestos, nada, simplemente esta parte sí, hágala porque es muy, muy necesaria. Claro. Ahora, Daniel, en los últimos tiempos lo que se vio, algo que no se veía hace, por lo menos en los últimos años, es una injerencia muy fuerte de protagonistas externos a este Congreso, que son los gobernadores provinciales. ¿Consultaron a los gobernadores? ¿Qué dicen sobre este tema? Porque es un tema que cruza a toda la sociedad y a todos los sectores políticos. Sí, consultamos y por eso yo estoy contento que los representantes de Innovación Federal, que serían lo de los gobernadores, claro, uno podría decir, hayan acompañado y firmado. Y ellos plantearon que hablaron con sus gobernadores y que ven lo que estoy diciendo yo, que es básicamente en todo el país, y que les rebotan los problemas, porque la persona cuando no sabe qué hacer va al municipio o a la gobernación, aunque no sean cuestiones municipales o provinciales, va directamente. Sí, hay una preocupación clara, el recorte más grande lo han sufrido los jubilados, y cuando uno dice el mayor ajuste lo sufrieron los jubilados, es cierto, pero ahí cabeza a cabeza están las personas con discapacidad. Y es una situación muy dolorosa, muy dolorosa. Y lo que ha pasado en el último tiempo es que se los está lastimando con los conceptos, se los plantea casi como si fueran el problema del déficit fiscal en Argentina, cuando en realidad uno tiene que dividir. Si hay situaciones anómalas, tiene que sacarlas. Ahora, para hacer una auditoría yo lo haría al revés. Tomaría a los médicos que dieron pensiones que eran truchos, que estaban mal, esos casos y hacer esos análisis. Y no tomar 1.300.000 personas, mandarle carta de documento y estar durante 70 meses que vengan a hacer trámite. Había formas prácticas, razonables de hacerlo. No se está haciendo. Preguntarte, esto deriva sin duda en la consulta sobre el presupuesto, porque desde la oposición están planteando la posibilidad de que se envíe un presupuesto para la segunda parte del año, por lo menos. Ha habido momentos donde eso sucedió. Sí. ¿Cómo pensás que se va a poder destrabar esta situación? Conversando con otros bloques, sobre todo, porque lo hemos visto en la última sesión, diputados como Pichetto, diputados como López, que son de bloques que en general acompañan al gobierno nacional, plantean la necesidad de un presupuesto. ¿Cómo va a seguir la discusión? Para mí, el gobierno tiene que tener un presupuesto para los últimos 3 trimestres del año. O sea, trabajar de acá al 30 de abril, o sea, el primer cuatrimestre, básicamente, y a partir de ahí para adelante, tener presupuesto consolidado. Y tendrán que incorporar entonces el acuerdo con el Fondo Monetario que votaron la semana pasada. No solo el acuerdo con el Fondo Monetario, sino que gastaron hasta ahora, porque hasta ahora, el presupuesto con el que trabaja cada ministerio está establecido en septiembre del 2022, está totalmente desfasado. Ya lo gastaron en cualquier área, educación, ya no tiene más presupuesto. Le fue dando economía, cuánto, cómo, de qué manera, a qué programa, nadie sabe, pero no lo sabe el que ejecuta tampoco. Entonces, primero hay que hacer una base cero y decir, bueno, ¿qué gastaste hasta acá? ¿Qué tenés hasta acá? ¿Qué viene del Fondo Monetario? Cortemos al 30 de abril y a partir de acá en adelante, digamos con claridad qué se va a hacer, de qué manera se va a hacer. Yo iría por ese lado. Por trimestre, por cuatrimestre, claro, pero dejar metas claras, ¿no? Y me deja pensando, pero estamos en un año electoral. ¿Usted cree que realmente después del invierno, en el segundo semestre, el gobierno puede tomar el guante de la discusión presupuestaria? Yo creo que sí, porque además es imposible para los que están gestionando. No hay manera de que alguien lleve adelante algún área si no tiene ni idea de con cuánta plata cuenta. Yo cada vez que viene un funcionario, lo primero que le pregunto es con cuántos recursos contás. No lo sabe, pero no es que no lo quiere decir, no lo sabe. Bueno, no hay manera de que funcione en ningún área del Estado así. Y a eso iba, porque quería preguntarle su evaluación sobre la Agencia Nacional de Discapacidad y su director, Diego Españolo. ¿Qué evaluación hace usted
Han pasado 15 meses del mandato del presidente Javier Milei. La ANDIS ha sido objeto de muchas críticas, pedidos de informes y bueno, uno de los pilares que ha motivado este proyecto de emergencia que impulsa usted. ¿Cuál es su evaluación de Españolo y de la ANDIS? Yo creo que lo que pasa en la ANDIS es claramente una falta de humanidad. Falta de ponerse en el lugar del otro y entender que está hablando y trabajando con personas que sufren. Se tomaron 15 meses para evaluar 200 expedientes. O sea, le faltan 75, le falta evaluar 1 millón de expedientes más, con lo cual 75 meses más. Estarían 6 años haciendo una auditoría. Absurdo. Han encarado un sistema que a mí no me gusta, claramente, y es como... No le avisa, a la gente le mandan un certificado, una carta de documento para que vaya a atenderse. Al hospital no le avisan, con lo cual nadie sabe qué hacer. Hicieron un convenio con el PAMI. Clínicas privadas están haciendo la evaluación de las personas con discapacidad. Están llevando a hacer nuevas evaluaciones con discapacidad a personas que tienen una discapacidad permanente. Una persona que tiene una ceguera de nacimiento. Tiene que volver a hacer todo el proceso. Primero falta de humanidad. Hay que tener una cosa de humanidad y entender que estamos hablando con el dolor. Se está trabajando con el dolor primero. Aparte de eso, hacer políticas claras. Esto que yo digo, que le mandan para que pongan los datos por WhatsApp o por mail, es muy fuerte. Cualquiera que ve un medio de comunicación le dicen, ojo, fíjate, no metas tus datos, si te mandan algo, vas a caer en una estafa. Y el Estado le está mandando. La persona está como desesperada, no sabe qué hacer o no hacer, no hay nadie que lo acompañe. Tenemos ahora denuncias en algunos lugares de colas de 10 horas. Claro, porque como la gente se entera tarde que le llegaron, se desespera, tiene miedo de perder la pensión y va. Y dice, lo que dice la agencia de Andy, viene gente sin turno. Es que viene sin turno porque está desesperada. Entonces se le junta gente por todos lados. Una cosa de falta de humanidad absoluta. Yo creo que en discapacidad primero hay que tener una mirada humana. ¿Hay que cortar lo que estuvo mal? Sí, claramente. Hay personas que tienen pensión por discapacidad que no correspondía, evidentemente. Hay gente que hizo las cosas mal, claramente. Pero una cosa es hacer una auditoría y otra cosa es lastimar a las personas. Y con estos conceptos que volvieron 100 años para atrás, débil mental, idiota, imbécil, yo ahí me di cuenta que el gobierno no le preocupa a la gente, a la ANDIS, le preocupan las redes. Eso fue el 16 de enero. Somos un montón. Yo mismo le dijo, cambia esto, es una locura, sacá esto. ¿Cómo está haciendo? Está volviendo 100 años para atrás. No le dieron bolilla. 45 días después lo tomaron los medios de comunicación y las redes, se viralizó. Y ahí decidieron cambiarlo. No porque estaba un montón de gente dolorida tremendamente, porque a sus hijos le están llamando de las maneras más lastimosas, sino cuando vio que perdía la conversación en las redes. Entonces es muy fuerte. Yo pienso que discapacidad es algo distinto al resto. De hecho, los diputados que estamos en la comisión, de todos los partidos políticos, somos gente que tenemos una cosa más de piel, que es toda gente que tiene familiares, gente conocida. El que se anota en la comisión de discapacidad sabe de qué se trata. Sabe de qué se trata y aparte va con la mejor predisposición, no importa si es el partido A, B o C, sabe del dolor. Bueno, ¿cómo es que los que están gestionando no lo saben, ¿no? Daniel, antes de despedirte, régimen penal juvenil, Unión por la Patria ya tomó una postura interna en el bloque, ¿se discutió? No, hay distintas posturas, se discutió, pero no hay una postura común. Claramente todos creemos que hay que crear un régimen penal juvenil, que esto es que un chico no es un adulto y entonces tiene que tener defensores especializados, un régimen especializado, institutos de 24 chicos y no como es hoy. Ahora después viene la segunda parte, que es la baja de imputabilidad, donde hay debate. Todos creemos, y entiendo que todos entendemos, que hay que crear un régimen penal juvenil, pero eso es a favor de los chicos, para darle condiciones. ¿Cómo funciona un instituto de menores? Yo he recorrido institutos de menores en la Argentina y en otros países. En otros países, ¿cómo funciona? Son 24 lugares, hay una escuela, hay un centro de formación, capacitación laboral, el chico se reinserta. Nosotros, en nuestro caso, está totalmente desfasado, todo el mundo hacinado, con mucha dificultad. A esa situación, meterle más chicos, porque si no... En la provincia de Buenos Aires, donde todo el mundo debate el tema del conurbano, un chico es imputable de los 16 a los 18 años, con menos de 16 años tiene una medida de excepción y muchos jueces lo toman, en el caso que tenga menos de 16 años si ha cometido un delito. Pero es para acompañarlo, para que tenga un proceso de acompañamiento, no para otra cosa. Yo creo que si corremos el debate de la imputabilidad y nos concentramos en el régimen penal juvenil, haríamos algo bueno. Ahora hay que poner recursos. No va a funcionar si no hay recursos reales para que los institutos funcionen bien, para que haya abogados, jueces, fiscales y centros de capacitación y que los chicos estén en la escuela. Por último, antes de despedirte, ¿qué pasa o cómo sigue el tratamiento de la comisión investigadora por la estafa de Libra
y los pedidos de interpelación. Sacaron dictamen, ahora tienen que ir al recinto. Ahora tenemos que ir al recinto, o sea, nosotros intentamos hacerlo en el recinto, no hubo posibilidades, se emplazó, ahora sí vamos a ir al recinto. Básicamente yo creo que van a salir dos lados, crear una comisión investigadora y un conjunto de interpelaciones que en esencia son los funcionarios principales, empezando por el jefe de gabinete. Sí, eso el gobierno tiene que dar una explicación en el Congreso. Estamos hablando de algo. Debería haber especialistas que digan, esta gente es seria, no es seria, lo hizo bien, lo hizo mal. Esto debería servir también para que el gobierno, para mí, se junte con gente más preparada en las áreas que correspondan. Esta es un área en la que le falta gente que sepa de verdad. Gracias, diputado Arroyo, por venir en la tarde del día de hoy. Gracias. Bueno, los temas, ¿no?, de debate en esta Cámara de Diputados, los temas que se van a retomar la semana que viene, las miradas van a estar puestas en el Senado. Sí, porque después del feriado del 2 de abril, Exacto. Día de Malvinas, que también va a haber muchos actos conmemorativos seguramente, el Congreso siempre reconoce a los excombatientes, a quienes estuvieron en Malvinas. Al día siguiente, el 3 de abril, está convocada la sesión a las 2 de la tarde para analizar los pliegos de los jueces de la Corte Suprema. Uno ya está en funciones, asumió hace un mes atrás ya, antes del 1 de marzo, el 28 de febrero, 27 de febrero. El otro está todavía en definiciones, ¿no?, que es Ariel Lijo. Los dos fueron nombrados en comisión antes de que terminara el receso del verano, y ahora, bueno, hay una situación complicada, ¿no? Porque tienen que definir. Y hay mayorías especiales, tanto para su aprobación, bueno, para el rechazo no, pero sí para la aprobación se necesitan mayorías especiales. Bueno, y veremos qué es lo que ocurre si el Senado rechaza esos pliegos. Ahí empezaría otra discusión respecto a si el juez de la Corte tiene que tener o no el acuerdo del Senado, como marca la Constitución, o el hecho de haber sido designado en comisión ya lo libera del paso en el Senado. Bueno, se supone que la comisión es solamente hasta el 30 de noviembre, día en que terminan las sesiones ordinarias, ¿no? Porque eso es lo que dice el dictamen, el decreto, y también es lo que permite, en definitiva, la Constitución. Totalmente. Bueno, biblioteca dividida en este caso, especialmente por, en primer lugar, la interpretación de la Casa Rosada es que aún con un rechazo del Senado al pliego del jurista Manuel García Mansilla, nada impediría que pueda continuar hasta el 30 de noviembre. De hecho, el propio García Mansilla planteó que la única forma para removerlo es en el marco de los artículos previstos para la realización de un juicio político. Distinta es la suerte del juez federal Ariel Lijo, cuya licencia que se le había concedido la Cámara Federal porteña fue anulada por el máximo tribunal, en donde también estuvo el voto en contra de don Manuel García Mansilla, el actual cortesano, que es muy recordado en el Senado porque cuando estuvo en la Comisión de Acuerdos, ante las preguntas de los integrantes de la Comisión de Acuerdos, dijo que jamás aceptaría ser designado en comisión y por decreto. Fue finalmente todo lo contrario, lo que hizo en esa foto que ha quedado para la historia con el titular de la Suprema Corte, Horacio Rosati, tomándole juramento a Manuel García Mansilla para ocupar la vacancia que había dejado Juan Carlos Maqueda, otro 28, el 28 de diciembre, cuando cumplió los 75 años y automáticamente se jubiló. Bueno, esa imagen me parece que fue la que unificó o puede llegar a unificar al Senado el miércoles, el jueves, ¿no? En la sesión del jueves, en rechazo a el pliego de García Mansilla. Unificó distintos bloques porque hay dos dictámenes, dos de rechazo. Claro, justamente, de los senadores que son parte de la Comisión de Acuerdo, uno que está encabezado por Unión por la Patria y otro que está encabezado por una dupla que son Martín Lustó y Guadalupe Tagliaferri, ella del PRO, él de la Unión Cívica Radical, pero los que están en dictámenes son de rechazo. Ariel Lijo tiene un único dictamen, sí, de aceptación con 9 firmas, ¿no? Que es lo que se necesita, mitad más uno de los miembros para poder habilitar el tratamiento. Exactamente. Ariel Lijo divide aguas. Habrá que ver bien, hacer los números finos respecto a qué es lo que dice un bloque, qué es lo que dice otro. Cruza los bloques respecto con mayorías y minorías, pero tiene apoyos y tiene rechazos. El caso de García Mansilla me parece que es mucho más claro por el rechazo. Exactamente, totalmente. En el caso de Ariel Lijo, bueno, nos encontramos primero con un dictamen que, en el caso del titular del Juzgado Federal número 4,
Un dictamen que apareció a último momento, pero que venía con 9 firmas de la mayoría de la Comisión de Acuerdos del año pasado. Y acá otro dato muy importante. Lijo divide posiciones, especialmente dentro del peronismo. Tantas que cuando la titular del Senado, Victoria Villarruel, le puso el gancho al decreto como vicepresidenta de la Cámara, como vicepresidenta de la Nación, presidenta del Senado. Bueno, ese decreto, cuando convocó la sesión para el 3 de abril, fue después de que se conociera el nacimiento del bloque Convicción Federal, nueva decisión del interbloque de Unión por la Patria en el Senado, con 34 voluntades, bueno, 4 que forman parte ahora del interbloque, pero que constituyeron un nuevo bloque. Especialmente en la Cámara Alta, donde los interbloques no tienen mucha relevancia. No. El que tiene la firma es el titular del bloque. Por lo tanto, el peronismo está dividido en 3 partes. Una división que surgió precisamente cuando se convocó a la sesión para tratar los pliegos y en donde algunos especulan incluso con 14 votos dentro del peronismo a favor de Ariel Lijo. Muy bien, ¿nos vamos a la pausa? Vamos a la pausa, la segunda del día de hoy, volvemos enseguida. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás.
Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Último bloque de Así Pasos es. Perdidos, con mucha información que hemos recapitulado con los diputados nacionales, con la información sobre lo que está sucediendo con dictámenes, el dictamen finalmente que se le dio en salud y acción social esta semana a la emergencia en discapacidad. Veremos cómo siguen, y la semana que viene es una semana también con feriado de por medio, y como decíamos antes de ir a la pausa, toda la información muy concentrada en el Senado de la Nación, porque se definen cosas importantes. Exactamente. Bueno, y en el medio están también los diferentes proyectos, las diferentes iniciativas de los legisladores nacionales que se encaminan para, entrar en discusiones en las comisiones. Después se verá la suerte del proyecto, si finalmente logra el dictamen o no y llega al recinto. Pero lo cierto es que propuestas hay, proyectos hay, presentaciones también, y esa información la tiene el señor Claudio Mardones. Gracias por esa introducción, señor Fernando Fraschelli, por favor, un lujo. Y en este caso, con esta explicación que hace mi colega, vamos a entrar en el contexto del proyecto que vamos a analizar hoy, a desmenuzar un poquito. Su autora es la diputada Margarita Stolbizer, diputada del GEN, dentro del bloque de Encuentro Federal, que conduce Miguel Ángel Pichetto. Vamos con la primera placa. Su propuesta lo que busca en este caso es
garantizar la prohibición de la tenencia de armas de fuego, especialmente para personas que están vinculadas o investigadas por violencia intrafamiliar o también por violencia de género. Así que, y acá viene muy bien a cuento la introducción que hacía Fernando, porque esta es la segunda vez que la diputada Stolbizer presenta una iniciativa de este tipo. Muchas veces los proyectos que presentan distintos legisladores encierran intentos de años, incluso de varios periodos de sesiones ordinarias previos en donde no alcanzaron los apoyos suficientes para llegar al recinto. Obviamente que en estos casos se ponen a prueba también pulseadas políticas, no solamente a veces el desinterés de los oficialismos, sino también discrepancias o en algunos casos, desgraciadamente, la indiferencia sobre algunos aspectos. En este caso, Stolbizer vuelve a poner el dedo sobre una llaga y es el rol que tiene en los casos de violencia intrafamiliar y de género, el rol de tener un arma en casa y cuáles son los involucrados y cuánto se potencia el umbral de esa violencia cuando la persona involucrada tiene un permiso de poseedor legítimo de un arma. Bueno, es lo que precisamente esta iniciativa busca regular. Vamos a desarrollarlo rápidamente. Obviamente el objetivo, como muchas de las propuestas que han sido presentadas en esta Cámara de Diputados y que tienen que ver con reducir la cantidad de armas circulante en la población. Bueno, este es un tema central que tiene distintas aristas. Uno, tiene la vinculación directa con la violencia intrafamiliar y los casos de violencia de género. La propuesta específicamente de Margarita Stolbizer, primero, prohibir la tenencia, portación, transporte y uso de cualquier persona que haya sido denunciada por violencia intrafamiliar o de género. En este caso, lo que plantea es que directamente se suspenda la condición de legítimo usuario. Vamos a la siguiente placa para poder profundizar. Acá hay un organismo clave y es la Administración Nacional de Materiales Controlados, la ANMAC, que es la que precisamente tiene las potestades para permitir el uso legal de armas de fuego. Bueno, en este caso lo que plantea el proyecto es que la ANMAC tiene que requerir conformidad a la familia conviviente del solicitante como uno de los requisitos para poder garantizar de que esa persona pueda tener acceso al uso legítimo de un arma de fuego. Y además lo que plantea es una evaluación que también va a indagar sobre las condiciones psicosociales de la persona que quiere tener el permiso legítimo de uso de arma de fuego. Y para eso, este tema que estamos contando será un requisito ineludible para contar con el permiso. Y ahí viene otro tema que lo vemos en la tercera placa y forma parte de esta propuesta de la diputada Margarita Stolbizer, y es la creación de un equipo interdisciplinario de evaluación. ¿Qué tiene que hacer ese equipo? Evaluar este equipo profesional los antecedentes penales del solicitante y también, por supuesto, no podrá contar con ningún antecedente delictivo porque si no, y en este caso, si ese antecedente delictivo está vinculado con la tenencia o el uso de armas de fuego, bueno, directamente se le niega esa posibilidad, algo que no sucede hasta este momento. Y otro tema, el otro tema que pesa mucho es el antecedente vinculado a un caso de violencia de género. Acá hay una cuestión y tiene que ver con el rol de pedirle la opinión a la familia del solicitante o del conviviente, porque acá hay un tema específico que plantea el proyecto de Margarita Stolbizer. Si hay condena o restricción judicial que impide el acercamiento de esta persona por una denuncia de violencia intrafamiliar o violencia de género, se niega automáticamente el permiso de ser legítimo usuario de un arma de fuego. Ahí viene a tallar el equipo interdisciplinario, porque en los otros casos, donde no hay una sentencia firme o una restricción, bueno, interviene este equipo interdisciplinario que para poder tomar una definición requiere la opinión de distintos especialistas. La ley, este proyecto de ley, en el caso de prosperar, facultaría no solamente a la ANMAC a contar con este equipo de especialistas, sino también con potestades para dictaminar luego de escuchar a distintos especialistas. Bueno, acá viene el tema. Planteamos, Stolbizer propone en su iniciativa que no pueden acceder al permiso si estamos hablando de un solicitante que tiene una condena, una restricción.
Ahora, en los demás casos, el equipo va a requerir opinión a especialistas y acá viene la otra pregunta. ¿Cuándo cesa esto? ¿Cuándo se termina esto? Para esta iniciativa presentada por Stolbizer, bueno, la prohibición va a cesar cuando el juez competente considere que terminó la necesidad de resguardar a las víctimas y a los denunciantes. Así que estas son las principales características de esta iniciativa. Pero indudablemente no podemos dejar de repasar los datos que aportan los fundamentos de este proyecto. Stolbizer se apoya en el observatorio Ahora que sí nos ven. Recuerda, en primer lugar, que en la Argentina muere una mujer por razones de género cada 27 horas. Y que, teniendo en cuenta la modalidad del hecho, este estudio remarca que en la mayoría estos crímenes son cometidos utilizando armas. El 51,9% de los hechos cometidos de violencia de género han sido utilizando armas. El 26,9% de estas armas son de fuego y el 25% son armas blancas. Otro dato también, a partir de un registro impulsado por la misma organización, el 44,2% de los femicidios conocidos desde el 1 de enero al 27 de febrero de este año, el 44,2% tuvo lugar en la vivienda de la víctima, un 30,8% en una vivienda compartida entre el agresor y la víctima y el 5,8% en la vivienda del agresor. Y cierro con este dato: el 62% de los homicidios cometidos durante el año 2024 tiene por autores a las parejas o exparejas de las víctimas, mientras que solo el 1% pertenece a varones desconocidos por la víctima. Bueno, muy bien, Claudio, ahí está el informe respecto a este proyecto presentado por la diputada Margarita Stolbizer, que empezará a transcurrir los caminos de las diferentes comisiones hasta ver cuál es el eco que encuentra, ¿no? Entre claro, los tiene por lo menos dos comisiones seguro, legislación penal, y la otra es mujeres y diversidad, donde se trabajan en general los temas vinculados a crímenes contra las mujeres y las diversidades. Esto es específicamente una discusión que se tiene hace mucho tiempo respecto de la circulación de armas en la sociedad, no solo los procesos de desarme, sino también porque tanto los datos que nos contaba Claudio como los informes que se hacen sobre la violencia de género dentro de las Fuerzas Armadas da cuenta que muchas veces se utilizan las armas reglamentarias también para cometer este tipo de crímenes, así que también hay una preocupación sobre cómo es la circulación de las armas de las fuerzas de seguridad. Parte del debate que va a aparecer si es que se puede encarar esta discusión que plantea Claudio, que tiene que ver con la sociedad civil. Está permitida la tenencia de armas, pero a través de registros, pero bueno, aquellas personas que sean denunciadas por agresiones o intentos de femicidio o agresiones hacia las mujeres van a tener, por lo menos a partir de estas iniciativas, bueno, alguna restricción para acceder, ¿no? Porque también es importante dar cuenta que son armas letales. Claro. Bueno, cambiamos de tema, hablamos de otra de las comisiones que esta semana tuvo preponderancia en el escenario legislativo de esta Cámara de Diputados, es la Comisión de Obras Públicas, donde también se volvió a hablar del tema de la falta de presupuesto, de la necesidad de tener recursos, ¿para qué? Para vialidad nacional, para las rutas nacionales, un reclamo que hacen no solo los diputados, sino también que los gobernadores permanentemente, en su peregrinar también hacia la Casa Rosada, también le plantean a los funcionarios nacionales la situación del Estado, de las rutas nacionales. Hay una discusión también de jurisdicción respecto al mantenimiento, ¿no? Y eso fue lo que dejaron en claro muchos funcionarios del área de vialidad o de obras públicas locales, provinciales y municipales sobre el impacto que tiene el fin de la obra pública y la falta de inversión en las rutas nacionales, que quedaron en evidencia también respecto a lo que pasó, por ejemplo, en Bahía Blanca. El presidente de la comisión es de Unión por la Patria, Santiago del Estero, es Bernardo Herrera, y tenemos un fragmento de su intervención durante la comisión que fue el día martes. Diputado, gracias por estos minutos. Bueno, cuéntenos por qué la reactivación de la Comisión de Obras Públicas, cuál es el sentido también de recibir a los funcionarios. Bueno, en realidad es un tema de suma importancia, más teniendo en cuenta los momentos que está viviendo nuestro país y el requerimiento de muchos diputados a los cuales les preocupa el tema de la obra pública. Desde el año pasado venimos invitando a los funcionarios nacionales que se niegan a venir a la comisión y hoy lo intentamos nuevamente
presidente, pero hay otros ministros que van a venir del interior y también gremios y otros relacionados con la situación de la obra pública, ¿no? Que tanto nos interesa, y a esto se le suma algo que tenemos que tener mucho en cuenta, que es la situación de vialidad nacional. El mes pasado el presidente de la Nación dejó de lado todos los contratos, los convenios que se habían hecho para el mantenimiento de lo que son las rutas nacionales y para las obras nacionales, aún en el estado en el cual se encuentren, sin considerar los porcentajes de avance que tenían las obras. O sea, son dos temas que hoy nos están preocupando sobremanera, y creemos que el Congreso de la Nación debe abordar este tema ya en el recinto. Más allá de la importancia en general, la catástrofe del temporal en Bahía Blanca, ¿ha tenido una cierta influencia en este sentido? En realidad todo tiene que ver con la obra pública. Vimos la situación del gobierno de la provincia de Buenos Aires junto con el gobierno nacional, en cuanto no se ponían de acuerdo en cuanto a la ayuda que debería recibir por el tema de Bahía Blanca, ¿no? Pero también hoy nos está preocupando algo que nosotros venimos sosteniendo hace mucho, que es el estado de la ruta nacional, y que cada vez está peor y hay más accidentes de tránsito, y todo eso es materia de preocupación para nosotros en la comisión. Bernardo Herrera, diputado de Unión por la Patria, presidente de la Comisión de Obras Públicas. Prácticamente todos los diputados que participaron coincidieron, ¿no? Respecto al tema de la situación de las rutas nacionales, más allá de la situación de cómo están también las rutas provinciales, pero ahí la jurisdicción ya lo tiene cada gobernador. En el caso de las rutas provinciales, la situación planteada en el Congreso tiene que ver con las rutas nacionales. Francisco Morquio, de Entre Ríos, también es hombre de Encuentro Federal, un hombre muy cercano al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Habló también con Diputados Televisión de esta manera. Diputado, gracias por estos minutos. Bueno, cuéntenos, como vicepresidente de esta comisión, cuál es la importancia de la misma, por qué en este momento reunirse para justamente algún reclamo vinculado a la obra pública y a la vialidad. En realidad, escuchar a los actores, informarse, saber que el país está pasando una situación muy difícil y donde la obra está muy acotada a lo que se puede hacer, que es muy poco por la situación económica que hay. Pero también entender que hay un país que está más allá de la ciudad de Buenos Aires, que es el país del interior, donde es necesario mantener las obras que ya están, y eso también es obra. Uno viaja por las rutas y ve que hay un mantenimiento que es muy necesario, y vamos a escuchar a los protagonistas a ver qué dicen, vamos a escuchar a quienes están en el día a día qué opinan. En referencia a su provincia, Entre Ríos, bueno, ¿cuál es la mirada que tienen o la situación actual de las rutas, obras que quedaron a medias? ¿Cómo es la situación? Tenemos un gobernador que está muy presente en el terreno. Frigerio está muy preocupado por la situación de las rutas nacionales, provinciales, de los caminos rurales. Saber que está de más, y entendemos claramente que no es momento de hacer grandes obras, pero sí de mantener las que están, por la salud de quienes las transitan todos los días, y además por la necesidad que tiene la producción de tener infraestructura para seguir adelante. ¿Cree que esto también va de la mano con la posible unificación o por lo menos reuniones entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei, alguna declaración de Mauricio Macri en referencia positiva para con la vuelta de la obra pública? Yo me pongo un poco en situación de quienes están en el Ejecutivo Nacional actual, y es un Ejecutivo raro porque no tiene intendentes, no tiene gobernadores, y realmente supongo que la gestión los consume en su realidad diaria, que no incluye al gobernador que le pide o al intendente que le pide. Entonces es muy importante esa función que cumplan otros para explicarle también lo que está pasando en el resto del país e incluirlo en la gestión diaria. Bueno, ahí estaba Francisco Morquio, las diferentes voces de esta Cámara de Diputados respecto al tema de la obra pública. Esperaban a los funcionarios. Sí, que no llegaron los funcionarios nacionales, hubo funcionarios provinciales, hubo también muchos diputados aliados al oficialismo, estuvieron diputados del PRO, estuvieron diputados del Movimiento de Integración y Desarrollo, que bueno, también plantearon su preocupación respecto a la situación de las rutas, muchas rutas que todavía vienen en proceso de ser autovías y que no se ha logrado concretar toda la traza que recorren con normas de seguridad más eficaces, y mucha discusión también sobre el impacto que tiene
el no mantenimiento de las rutas nacionales, la posibilidad de despidos en vialidad nacional, con respecto al mantenimiento de las rutas provinciales, porque Claro. se buscan caminos alternativos, porque las rutas nacionales no están en condiciones, y allí la preocupación que traían los funcionarios de las provincias era que no les alcanzaba ni el tiempo ni los recursos para hacer el mantenimiento de sus propias rutas para, bueno, consecuencia de estos caminos alternativos que se trazan. Bueno, no es la primera reunión que Bernardo Herrera convoca para discutir el tema de las rutas, del estado de las rutas. Ya ha hecho otras, con la misma suerte respecto a la convocatoria a funcionarios. Exactamente, totalmente. Y con un planteo que atraviesa todas las fuerzas políticas. De hecho, hay distintos exgobernadores que se han encargado en la oportunidad que han tenido de mencionárselo al propio presidente Javier Milei. Me refiero al diputado radical Julio Cobos, ex gobernador de Mendoza. Bueno, es uno de los impulsores también de una iniciativa vinculada a la emergencia vial y que ahí atraviesa la preocupación de peronistas, radicales, de distinta orientación política, la preocupación de cuál va a ser la suerte de los pasos fronterizos en este invierno, la ausencia de mantenimiento, especialmente en autovías y en accesos que son claves, pero que además a partir del movimiento logístico en el transporte de cargas y de pasajeros afrontan un desgaste que pone a prueba la capacidad de mantenimiento y esta pulseada, la frazada presupuestaria corta, que obviamente abarca todo el universo de la obra pública en este momento, pero que impacta en uno de sus costados más sensibles, que tiene que ver con el mantenimiento de las rutas nacionales. Frazada corta que, como estaban explicando vos, Fernando y Amanda, bueno, las provincias en el mantenimiento de las rutas provinciales, además, en muchos casos, no solamente que tienen doble carga, sino que además con el recorte de los fondos para el mantenimiento de las rutas y la decisión del gobierno nacional de que Vialidad Nacional no cuente con el presupuesto para poder avanzar con la parte que le toca, bueno, ahí es donde empieza a vivirse en vivo y en directo las consecuencias de esa frazada presupuestaria corta. Provincias que están tratando de no hacerse cargo del mantenimiento de rutas que son de la órbita nacional y a partir del recorte que tienen por los fondos que les corresponden, tampoco tienen la condición y la capacidad operativa para poder cubrir las falencias de las rutas propias y también tratar de cubrir otra parte de las rutas nacionales. Bueno, repercute mucho en la comisión, obviamente, porque más de un diputado cuenta su propia experiencia. Sí. Hay muchos diputados, no todos utilizan aerolíneas para ir a sus provincias. Hay muchos diputados que van en... Ayer, en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, el diputado Pipialí, de San Luis, de Unión por la Patria, contaba, hablando dentro también de un tema en particular respecto a los tiempos de oratoria que tienen los diputados en el marco de la discusión que se dio respecto a modificaciones, propuestas de modificaciones del reglamento, que él le tiene temor, dijo en la comisión, yo le tengo temor al vuelo en avión, entonces por lo tanto utilizo el micro para ir y venir a su provincia y son, creo que habló de 12 horas de 12 horas. De micro. 12, 14 horas puede ser de San Luis, depende si es un semicama y es del interior de él San vive Luis. más a las afueras de las dos ciudades principales, San Luis o Villa Mercedes, y explicaba que tiene una distancia muy grande y que la recorre habitualmente en micro. Y lo que contó mismo en la comisión, que nota las dificultades que hay para el transitar por el estado de las rutas. Bueno, hay muchos diputados que también, o porque les queda más cómodo viajar en micro, porque al no vivir en el lugar, digamos, en la ciudad donde está el aeropuerto, a lo mejor para ir hasta su pueblo, hasta su ciudad, en el interior de la provincia, les es más favorable salir de Retiro y llegar a su provincia, a su estación de micros en su provincia, en su ciudad, que le queda mucho más práctico. Eso es lo que contaron los diputados, cada uno su experiencia. En primera persona. Exacto. Y en el caso de este diputado, bueno, la situación de las rutas 7 y 8, dos de las grandes rutas nacionales que también están en un muy mal estado, que en el caso de San Luis, bueno, está la ruta doble, pero que no se repite ni en Córdoba, ni en Mendoza, ni en la provincia de Buenos Aires, y que, bueno, el nivel de deterioro ya impacta en la vida cotidiana de los diputados, pero forma parte de lo que le sucede a muchos pasajeros
de colectivos de media y de larga distancia, también a trabajadores del transporte logístico de cargas y en ese contexto el interrogante, ¿qué pasa también con los automovilistas? ¿Cuántas son las víctimas que se va registrando? La falta de mantenimiento, algo que también se escuchó en esta reunión informativa de la comisión, en donde distintos legisladores y también representantes de vialidad enumeraban la cantidad de accidentes fatales que se han repetido. Ya tenemos, llegando al final, al estribo del programa, algunas comisiones convocadas para la semana próxima. El martes 1 de abril, legislación del trabajo, a las 10:30 de la mañana se va a estar reuniendo para modificar la ley 14.250 y la 23.551 sobre cotizaciones ordinarias y extraordinarias y contribuciones de solidaridad. También van a estar reuniéndose el miércoles 3 de abril, recordando que el jueves 3 de abril, que el miércoles 2 es feriado por el recuerdo de los caídos en Malvinas, Derechos Humanos y Garantías a las 11 de la mañana. Tiene que ver todavía con las personas que siguen secuestradas por Hamas y la discusión en torno a la intervención del propio gobierno nacional en este caso. Y el miércoles 9 de abril también Previsión y Seguridad Social, que es lo que vos habías anticipado hace algunas semanas, para discutir proyectos sobre moratoria previsional, que el domingo último, 23 de marzo, caducó la posibilidad de suscribir a la moratoria previsional para quienes tienen 30 edad de jubilación, pero no tienen los años de aporte, los 30 años reglamentarios. Bueno, mañana obviamente también vamos a estar ampliando un poco la información respecto a lo que va a ser la agenda para la próxima semana, pero Pasos Perdidos del día de hoy llegó a su fin. Llegó a su fin. Gracias, Claudio Mardones, por toda la información. Muchas gracias a ustedes, un gusto como siempre. Nos vemos mañana y sigan aquí con la continuidad informativa de TV. Gracias, nos reencontramos. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones